lugar era hacer conocimiento, generar conocimiento, porque un país no puede ser libre si no tiene conocimiento. Y eso es lo que Balseiro hacía y trataba de hacer. Pero ¿de dónde sale el conocimiento? El conocimiento es universal. Se genera, se crea y se convierte en algo para todos. Y Balseiro buscaba dónde estaba el conocimiento en nuestra área. Y eso era afuera. Entonces empezó a contactar y buscar profesores que vengan. Y ahí alguien, Tony me parece, o Carlos Balseiro, Carlos Faiz, dijo el otro día en el desayuno, que no todos los profesores que conseguía Balseiro eran ideales. Había algunos que fueron un desastre también. Y decía, de ahí vino la cosa que decía, Buenos Aires en esa época no había aviones casi, no. Iba al puerto. Y cuando veía la escalera bajar la gente del puerto, se oía alguien que hablaba en inglés, decía, en inglés, también un inglés con tonada cordobesa muy linda que tenía Balseiro. Decía, ¿no le gustaría venir al instituto a dar un curso? Bueno, algunas veces eso era peligroso. Pero, fíjense, acá esta foto, está Verónica, esto es, creo, en el año 58-59, está Balseiro de espalda de un personaje alto, en donde ya en la foto se ve una gran diferencia entre esas dos personas, Balseiro y él. Pero la diferencia era muy profunda. Balseiro era una persona bastante tímida, aunque el otro un poco también, pero pues sus pensamientos eran profundos. Profundos como buscar razones para justificar sus acciones. Él venía además con una formación religiosa profunda, un conocimiento de historia profunda, que dijeron hace un rato por acá, mientras que el otro, que era incomún, era tímido y un tipo de mucha cultura, pero como personalidad totalmente opuesta a la de Balseiro. Balseiro era cuidadoso con lo que decía. Dáñez, que se llamaba así, Jim Dáñez, era un tipo que te llevaba a la casa, cuando estuvo acá, y te mostraba un hermoso cuadro de pintura japonesa. Y entonces, si miraba para los costados, te lo daba vuelta y estaba la tapa del Playboy. Ese era un tipo como Dáñez, que además sería muy lindo contar la historia de él. Pero ¿qué los unía a los dos? El afán por el conocimiento, el afán por crear conocimiento. Y Balseiro tenía frente a sí, fíjense que nosotros elegimos seminarios. Vamos a un seminario que más o menos nos guste, que nos parece que nos va a gustar, y si no nos gusta mucho nos vamos, porque no entendemos. Imagínense a Balseiro tratando de formar este instituto y diciendo, ¿qué ramas de la ciencia voy a elegir para hacerlo? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo elegir individuos que vengan y me hablen de qué es lo que yo tengo que hacer? Y a quién decirle que no y a quién decir que sí, era su conciencia para empujar hacia adelante este instituto. Bueno, Jim Dáñez es un tipo que es de las bajas temperaturas, de las muy bajas temperaturas, ese Flacho que dice que decimos que es verdad, era un hombre que ahora haría unos 60 años. Era un tipo que pudo ir muy cerca del cero absoluto, que era muy difícil en esa época, y hacer con el grupo inglés en Oxford uno de los experimentos más bonitos, que fue conseguir hacer orientación nuclear por bajar la temperatura mucho. Y este hombre vino acá a la Universidad de Buenos Aires la primera vez con algún proyecto, y fíjense que enseguida Balseiro lo contacta y hablan. Y esas personalidades tan distintas confluyen en la búsqueda del conocimiento, en qué es hacer buen conocimiento. Entonces, lo siguiente es que 2 años después, viene Dáñez para acá, y hay otro aspecto de Bariloche que es importante, y son las reuniones sociales, y particularmente los asados, que se solían hacer con bastante frecuencia y reunían a mucha gente. Voy a mencionar aquí, yo las elegí, estas fotos porque tienen que ver con lo personal. En la foto de la izquierda, sí. En esta foto acá voy a concentrarme en estos 3 personajes. Este sigue siendo Jim Dáñez, que parecía un leñador, no tenía acento inglés propio, por eso no se pudo quedar en Oxford. Acá, este es Addison, pero mencionarle que es el generador prácticamente de lo que es colisiones atómicas. Y acá la señora de Addison.
Y yo los elegí porque para nosotros, aunque era un tema diferente, para María Elena y para mí, constituyeron una pareja impresionante. Salimos a pasear con ellos, vinieron a casa. Alison era un tipo bien reservado, enorme, de alto. Lo recuerdo perfectamente en la casa donde está el Tucumán, en Playa Bonita, del lado de atrás de la casa, mirando al lago, sentado en una silla con mi hijo, que era chiquito, como una hora con en la rodilla, y mi hijo, que debía ser hincha con todos los chicos, callado con este señor que se llamaba Samuel King. Tenía pinta de rey. Con los chicos en las rodillas, mirando el lago, yo digo del orden de la hora. Este señor era, para los más jóvenes, era la persona que fue jefe en Chicago, jefe de Fermi. Y cuando vino acá, y era un hombre muy conocido, y nos dio unas clases, recuerdo, o cuando estuvimos con él, que decía: yo inventé todas las cosas que podía hacer para parecerme a Fermi. Comí espaguetis, no eran los espaguetis. Sin embargo, la señora decía: pero Fermi no era perfecto. Recuerda, le decía al marido, que para Fermi no había música, música era ruido. Le gustaba, le daba lo mismo escuchar una sinfonía que tener la ventana abierta y que pasaban los colectivos por la calle. Pero la admiración de esta gente por Fermi era impresionante. Y él fue el jefe de Fermi en Chicago. Y además tuvo que ver con el proyecto Los Álamos. Y la señora era periodista. Y conocía muy bien a todo el ambiente del proyecto Manhattan. Y Alison es uno de los que firmaron en contra de tirar la bomba sobre la gente, cosas que no le llevaron el apunte. Bueno, esta gente, además, fíjense que él lo conocía a Alison, ustedes seguramente no. Y sin embargo, se reunían y conversaban. Y acá vemos otra vez a tres personajes importantes: Balseiro, con Daniels, y otra persona, Morey Turner, que no se ha mencionado acá, pero para nosotros fue una persona fantástica, entusiasta de la física, era teórico. Yo tuve un gran orgullo una vez que nada menos que a García y a Arturo, que eran seguro los tipos intelectualmente muy por encima de mí y a mí, nos ofreció trabajar en teoría. Por suerte o no, al pobre Morey lo echaron, tuvo que ir a hacer, eran vicecomodoros de la Fuerza Aérea y se tuvo que ir a algún regimiento por ahí y no pudimos concretar el proyecto. Pero este hombre me decía, fíjense, ¿no? Era teórico, me decía: Paco, ustedes van a hacer trabajos de técnico, van a estar armando el laboratorio, van a estar soldando. Piense en física mientras suelte, pero piense en física. Soldando y pensar en física era difícil. Y acá ve otro personaje, Goldenberg. Goldenberg era un físico teórico nuclear, y acá Don Guido, que ya hemos hablado de él, pero Goldenberg estaba acá y se conoció con Daniels. Y en 2 o 3 días armaron un artículo, un trabajo. Yo era estudiante, decía: ¿esto cómo se hará? ¿Cómo puede ser que se conozcan unos tipos que estén 3 días juntos y tengan un artículo que demoraron unos meses en publicarlo? Pero hicieron ese artículo. De todas estas vivencias de Bariloche, estudiantes, algunos participen de eso, porque eso es lo que te da la envidia y las ganas de seguir para adelante. Ahora, como decía antes, uno no elige los seminarios por si lo voy a entender, sobre todo si lo entiendo mucho, me siento contento. ¿Cómo haría Balseiro para juntarse y rodearse y decir: voy a elegir a alguien que me ayude a hacer metalurgia? Voy a elegir a alguien, acá se lo vendió Daniels, pero voy a elegir gente que haga bajas temperaturas. Voy a elegir a seguir con gente que haga teoría. Voy a buscar gente que haga resonancia magnética. O sea, ¿cómo funcionaría la cabeza de este hombre para ante una institución ir generando con colaboración, pero seguro que era el promotor, cómo ordenar el futuro de una institución? Bueno, una cosa que hace Daniels, que me parece fantástica y que habría que sostenerla, le dice a Balseiro: en un lugar como este, lo que hay que hacer es saber construir equipamiento. Ustedes están aislados, no pueden depender, no teníamos plata, no pueden depender de la compra de equipamiento, tienen que saber hacer equipamiento.
Y además eran épocas jóvenes para las bajas temperaturas, y dicen, bueno, aquí cerca del cero absoluto, el programa de orientación nuclear además se podía vender bien a la Comisión de Energía Atómica, y lo que hay que hacer es comprar un liquefactor de aire, lo único que se podía comprar, diseñar y construir un liquefactor de hidrógeno. Las bajas temperaturas se hacen por equipamientos y haciendo escalas de temperaturas que se consiguen con estos equipos. Después con el hidrógeno se puede conseguir licuar helio, con el helio 4 se puede licuar helio 3, y con el helio 3 se puede hacer una cosa que se llama de magnetización adiabática y trabajar a 10 miligrados o menos del cero absoluto de ahí para arriba. Con un objetivo secundario pero esencial, ustedes lo tienen que construir. Y lo que Daniels ofrece es la infraestructura y su conocimiento en Canadá, que es donde vivía, para poder iniciar esta tamaña tarea en Bariloche. Como dijeron, no, en 10.000 habitantes, sin agua. Coco Cotignola, que es un compañero del inicio, decía, ¿cómo pretenden que licuemos helio si no tenemos agua? Y no había agua para hacer enfriar el imán, que teníamos un imán poderoso. Tuvimos que, a los años después, hacer la cañería, ir a un canal que está por allá abajo y hacer los filtros de agua. Y Coco y yo nos poníamos la malla y nos tirábamos para limpiar en el canal, para limpiar los filtros. No digo que eso es lo que tienen que hacer los físicos, no necesariamente, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, este era el espíritu de Daniels con Balseiro, y yo creo que construir o comprar equipo y saber modificarlo, para lo cual alguna vez uno tuvo que construir algo, es esencial en nuestro país. No hay que depender del equipo que se compra, hay que comprarlo y saber modificarlo, saber usarlo. Eso es lo que nos sacará algún día de ser subdesarrollados. Bueno, y acá empezaron los constructores. Mientras yo vivía acá en Bariloche, María Elena, Oscar y Coco se fueron enviados a British Columbia, a Canadá, pero con una misión, que era prepárense para algún día hacer física, pero ahora tienen que convertirse en técnicos, que no van a ser ni siquiera buenos técnicos, pero tienen que saber suficiente técnica para armar, para diseñar y poder decir a los técnicos, esos que estaban ayer, que es una lástima, no fue el éxito mayor, pero esos técnicos tienen que entender lo que ustedes quieren, tienen que sentir lo que pueden hacer, y ustedes tienen que tener la capacidad de decir está bien o está mal. Es esa conjunción la que permite hacer desarrollo económico. Esto es en Canadá, y acá esto es la construcción del liquefactor de hidrógeno. Hacer un liquefactor de hidrógeno es una bomba, no de hidrógeno, es simplemente que por cualquier descuido el hidrógeno realmente explota, era un peligro. Y el peligro, aquí viene otras de las cosas que uno escucha mucho en los países como los nuestros. No se puede hacer si vamos a dañar a la naturaleza, no se puede hacer si no es perfecto, no se puede hacer si no tenemos todas las garantías de que no nos va a pasar nada. Bueno, eso pasó, y cuando se decide hacer el liquefactor de hidrógeno y se trae el liquefactor de hidrógeno, que es esta cosa que hay acá, Daniels y Balseiro hicieron un programa de quiénes iban a continuar cuando él se iba. Y que viene acá el señor John Dutz, que viene de un laboratorio nacional de los Estados Unidos, y cuando le muestra con experiencia las bajas temperaturas en el manejo de hidrógeno, yo no sé, ahí está Plaxe, no sé qué le estaría diciendo Plaxe, pero este debía mirar este aparato y dijo no, esto yo no me meto, eso es una bomba, no quiero saber nada, esto no se puede hacer. Entonces trajo un libro así de gordo de lo que uno tiene que usar, las prevenciones que hay que tener para poder licuar hidrógeno. Era dado, generado en Estados Unidos, por Estados Unidos se hacía muchísimo hidrógeno líquido y se sigue haciendo como propulsión para los cohetes. Entonces esas eran las reglas que había que hacer. Por ejemplo, no se podía usar lana, había que caminar sobre chapas de hierro con una cadena puesta y una chapa para mandar todas las cargas a tierra. Una lista de cosas. Cuando lo vimos, nosotros no teníamos agua. Eso era de loco. Entonces,
Dubs nos dijo eso, un tipo muy agradable, y si se iba Dubs y no estaba Daniel, si no venía alguien más, se acabó el proyecto Bajas Cooperativas. Pero Daniel, que había sugerido Dubs, pero con inteligencia también, sugirió a otro hombre. Ese hombre se llamaba Whitley. Y de nuevo, es una cosa que es increíble porque este señor tenía 34 años y Lito hablaba hace un rato